En este video vamos a estar hablando sobre el concepto de continuidad de funciones. En realidad, dos conceptos que están totalmente vinculados entre sí, que son el de continuidad en un punto y el de continuidad en un intervalo o en un dominio de la función eventualmente. La primera definición que recordamos aquí es la de continuidad en un punto. Se define este concepto para una función que está definida en un abierto que contiene un punto. El punto es el punto en el que vamos a estar hablando de la continuidad. Y entonces la función se dice continua en A si y solo si el límite cuando x tiende a de la función es f de A. Noten que en esta definición no hay una notación, o sea, no hay una notación específica para las funciones que son continuas en un punto, y es una definición que rápidamente nos remite al concepto de límite, es decir, si nosotros tuviéramos que probar la continuidad de una función en un punto por definición, tenemos que poder garantizar que este límite de f de a, que el límite cuando x tiende a de la función dé por resultado f de a. A veces para garantizar este límite puedo recurrir a alguna propiedad o algo que sepa que me permita afirmar que vale, o eventualmente tendría que, usando la definición de límite, mostrar que este límite, en lugar de ser un L cualquiera, es justo lo que la función vale en A. Una cuestión súper importante respecto de este concepto, que es que desde la definición, el punto en el que se está analizando la continuidad es un punto que está en el dominio de la función. O sea, si el punto no está en el dominio de la función, no analizo la continuidad. Para poder analizar la continuidad, el punto en el que me paro para ver si es continuo o no en el A, tiene que estar en el dominio de la función. Esto es extraño y seguramente ustedes recuerden estar resolviendo ejercicios de continuidad en donde chequeaban si el punto estaba en el dominio o no, y si no estaban, terminaban diciendo que no es continua. En realidad, si el punto no está en el dominio, ni siquiera analizo la continuidad en él. ¿Está bien? O sea, no tiene sentido analizar la continuidad de una función en un punto que ni siquiera está en el dominio de la función. Esto es un detalle importante, lo van a ver equivocado en muchos lados, en libros, lo van a ver equivocado en internet. Van a ver algunos conceptos vinculados con este en libros que hablan o que definen una discontinuidad, como una definición, defino discontinua en un punto, si este límite existe, da finito, pero no da f de a, bueno, es otra definición. La definición de función continua se da sobre puntos del dominio. Con esto nos vamos a manejar aquí. Y vinculado a esto, la definición de función continua, cuando uno dice continua a secas, no dice continua dónde, se refiere a ser continua en todos los puntos del dominio. Es decir, la función se dice continua si y solo si es continua en cada uno de los puntos del dominio. Fíjense que es una definición que nos remite a la anterior. Es decir, para tener una función continua, tendría uno que tener algún argumento de tipo genérico que nos permita asegurar que cualquiera sea el punto del dominio que tomé de la función resulta continua en el X, es decir, apelando a la definición 1 que acabamos de decir. ¿Es posible hablar de continuidad en funciones que en lugar de estar definidas en abiertos, como lo que acabo de hacer, están definidas, por ejemplo, en un intervalo cerrado? La respuesta es que sí. ¿Qué querría decir que la función sea continua en un intervalo cerrado AB? Quiere decir que es continua en todos los puntos del abierto AB, es decir, con la misma definición que recién, me paro en cualquiera de los puntos del intervalo abierto y aplica la primera definición, la definición número 1. Y en los dos extremos del intervalo, en el A o en el B, el único cuidado que tenemos que tener para extender la definición de continuidad y hacer que sea admisible, que sea posible
de ser considerada la definición de continuidad cuando el dominio es un intervalo cerrado, es que los límites en esos extremos del intervalo sean los límites laterales que corresponden. Es decir, si estoy en el extremo izquierdo del intervalo, en el A, que me acerque al A por la derecha. Eso lo dice este límite, el límite cuando x tiende a por derecha, de la función que sea lo que la f vale en A. Y si me acerco al otro extremo del intervalo, al B, por el único lado por el que me puedo acercar, que es por la izquierda, que acercándome por la izquierda, el límite cuando x tiende a B por izquierda de la función, me dé lo que la función vale en B. Les dejo esta pregunta para que piensen, en realidad, si reescuchan este video o pusieron atención a las cosas importantes que acabamos de mencionar sobre la continuidad, se lo van a contestar y se lo van a contestar bien, que es si esta función es o no continua. Hay en el escrito que les dejamos una pregunta referida a qué vínculo hay entre la continuidad y el trazar gráficas de funciones sin levantar el lápiz. Ese es un detalle súper importante para que piensen, esclarezcan y eventualmente, si tienen alguna pregunta, nos la hagan por alguna vía.